Buenas tardes, doctora, y buenas tardes, compañeros. El grupo 3, conformado por Alejandro Hinojosa, Lisa Abcarius, María Belén Escobar, Camila Arrieta y Mario Mendieta, se complace en presentarles el tema la jurisprudencia elegante. La jurisprudencia elegante, dentro de la historia del derecho, es solo una denominación para designar a la escuela holandesa del siglo XVII. Comenzó a conocerse en Francia con el nombre de escuela culta, siendo Cujacio y Duno sus principales representantes. En Holanda recibió la denominación de jurisprudencia elegante como la conocemos nosotros, destacando a Grocio entre sus principales cultivadores, siendo este último considerado uno de los padres del derecho internacional público moderno sobre la base de las reglas deducidas del corpus justiniano. ¿Cuál es la causa? La causa fundamental que dio lugar a la creación de esta nueva escuela fue la intolerancia religiosa de la corona francesa, en especial la masacre de los hugonotes en la famosa noche de San Bartolomé, allá por 1671, durante la regencia de María de Médicis. Dicha masacre trajo como consecuencia que muchos intelectuales de ese credo huyeran a Francia y se exiliaran en Holanda, entre ellos Donello y dos Godofredo. Para poder realmente llegar a comprender lo que es la jurisprudencia elegante y cómo opera, es importante conocer su origen, que es el iusnaturalismo. Todos sabemos que el iusnaturalismo deviene de la antigua Grecia. Obviamente allí se empezaron a forjar los pilares para construir un concepto de justicia. Este concepto de justicia va a ser recogido después por Roma y va a ser prácticamente conceptualizado de la forma que la conocemos hoy, que es justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Finalmente, después de la antigua Roma, se puede llegar a la Edad Media. En la Edad Media obtenemos dos corrientes. La primera, que es la de San Agustín, que él buscaba llegar hacia la iluminación sin necesidad de utilizar la razón humana, es decir, que todo lo que pasaba en esta vida ya no surtía efecto una vez de la muerte. Y después tenemos a Santo Tomás de Aquino, quien dijo casi lo mismo pero con un pequeño toque, que es introducir la razón dentro del derecho. Cuando introduces a la razón puedes decir que el ser humano no es lo único que importa el derecho natural, sino también el derecho que proviene de la razón humana, de cierta forma comenzando a hacer una alusión hacia el positivismo. El derecho natural continúa con Grocio, de quien le vamos a explicar más adelante, y sabemos que es fundamental para poder comprender al derecho. Desde aquí viene la jurisprudencia elegante, es decir, esa capacidad de los jueces de poder crear una jurisprudencia acorde al leal saber y entender de los jueces, es un tema que deviene justamente del iusnaturalismo. Buenas noches con todos, yo les voy a hablar acerca de los autores de la jurisprudencia elegante. Primero, Virgilio van Aytan. Fue un destacado estadista neerlandés que jugó un papel muy importante en la gestión de los Países Bajos en los tiempos de Carlos V y Felipe II. Alcanzó gran nombre como un humanista jurídico, legislador y defensor del catolicismo. Como buen humanista, tenía especial interés en la historia y concede gran importancia a la preservación de los documentos antiguos. Como segundo autor importante tenemos a Hugo Grocio. Fue un reconocido jurista, escritor y poeta holandés. Fue considerado un niño pródigo, ya que a los 9 años de edad conocía la poesía y hacía versos de calidad. Todo el mundo se sorprendía por su gran habilidad de poder desenvolverse dentro de la poesía con tanta facilidad en los escenarios. Comenzó sus estudios en Derecho a los 11 años en Leiden, Holanda, en 1594. Se graduó 4 años más tarde en Orleans, Francia, en jurisprudencia y filosofía, habiendo aprobado también los cursos de astrología, matemática y teología. En 1599 empezó a ejercer como jurista en La Haya. En 1609 publicó de forma anónima Are Liberium. Consistía en un breve tratado donde afirmaba que el mar no era propiedad de nadie, su territorio internacional, el cual tenía todo derecho las naciones de aprovecharlo.
tesis a la que se opuso el inglés John Selden. Esta disputa sobre la propiedad o nacionalidad de las aguas tenía un trasfondo económico, ya que afectaba el comercio internacional. También intervino en la vida pública, participando tanto en los debates religiosos de la Universidad de Leiden como uno de los teólogos protestantes. Como resultado de estas controversias religiosas y políticas, acabó finalmente en la cárcel en 1618 y fue condenado a cadena perpetua y se le confiscó todos sus bienes por parte de los calvinistas monárquicos. Otro autor célebre dentro de este periodo fue Arnoldus Vinicius. Fue uno de los juristas más importantes del siglo XVII en los Países Bajos. En 1603 ingresó a la Universidad de Leiden con la finalidad de poder estudiar Derecho, obteniendo su licenciatura en el año de 1612. Algunas desventajas con el profesorado de esta universidad fue un impedimento para que este hombre sea profesor titular hasta el año de 1633. Tanto Grocio como Vinicius tuvieron gran repercusión internacional y desde entonces las obras que ellos produjeron tuvieron gran circulación dentro del académico jurídico del continente occidental. Otro autor famoso es Cornelius van Vinkershoek. Fue un jurista y teólogo neerlandés, originario de Zenlandia, pero luego fue estudiante de Derecho en la Universidad de Franeker. Tuvo una vida considerablemente exitosa. Es por ello que llega a la Suprema Corte de Holanda, siendo ministro entre 1704 a 1724 y presidente desde 1724 hasta su fallecimiento en el año de 1743. Hasta la actualidad se continúa estudiando sus aportes en derecho internacional, tanto como público y privado. Otro autor famoso es Dionisio Godofredo van Kessel. Popular catedrático, dedicó una parte al derecho penal holandés. Fue famoso ya que dio clases de los libros 48 y 47 del Digesto, que se refiere al derecho penal justiniano. Muchas gracias por su atención. El derecho romano holandés logró ofrecer un firme apoyo a la creciente prosperidad de la Holanda de aquellos siglos. En la actual práctica sudafricana todavía se utilizan este tipo de obras. Ahora bien, vamos a hablar sobre el humanismo jurídico. Como su nombre lo indica, el eje central de esta corriente es el ser humano y nace a partir del Renacimiento. El humanismo obtuvo su inspiración principal en la civilización clásica. ¿Qué quiero decir con esto? En el mundo grecorromano. Los humanistas desarrollaron un interesante sentido histórico al reconstruir el derecho romano clásico de los pasajes enmendados en el Digesto. Este era un conjunto de textos normativos romanos, para superar de esta forma las deficiencias que existían en la doctrina de los siglos precedentes. Los juristas humanistas profundizaron en el conocimiento de la lengua latina y aprendieron el lenguaje griego, para de esta forma poder interpretar todos los textos de la antigua Roma. El impacto del humanismo en la ciencia del derecho se lo conoce como mos gallicus, que en oposición al mos italicus es la forma en que los franceses estudiaron y entendieron el derecho. A continuación, mi compañera Camila Arrieta les explicará más a profundidad lo que significan estos términos. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre el derecho romano holandés. El derecho romano holandés es la función del derecho elaborado por los miembros de la Escuela de Humanistas franceses, también llamado como Mos Gallicus,
con las prácticas comerciales que se establecían por las compañías holandesas de las Indias orientales y occidentales. El derecho romano holandés demuestra la universalidad del derecho romano y por encima de credos religiosos e ideologías. Fue influenciada por el Mos Gallicus y Mos Italicus. La controversia que se da entre estas dos corrientes se da debido al estudio del derecho romano, que estribaba principalmente en la finalidad que perseguían los unos y los otros al abocarse a dicho estudio. La colonización de los holandeses en territorios de Asia, África y América dio que este derecho se extendiera más allá de las fronteras europeas. Mos Gallicus se lo entiende como una nueva tendencia o orientación de los estudios del derecho romano. Tuvo como principales representantes, como lo dije anteriormente, a humanistas franceses. Se llamó así porque encontró su lugar en Francia, especialmente en la Universidad de Burdeos. Mos Gallicus se contrapuso a la corriente de Mos Italicus. Los juristas de Mos Gallicus tomaron una actitud frente a los textos romanos, criticando el desconocimiento de las lenguas antiguas, se desinteresaron por su historia y cultura, mientras que Mos Italicus utiliza, conoce, interpreta el derecho romano para aplicarlo y adaptarlo a la sociedad del presente. Crea un derecho positivo práctico y utilizable con el fin de otorgar a la sociedad un nivel de seguridad jurídica. La relativa derrota de Mos Gallicus dio lugar a una reorientación, la cual hizo posible que en Holanda surja la jurisprudencia elegante. Dado esto, ocupa un lugar esencial en el panorama de la recepción del derecho romano en Europa occidental.